Bueno, buenas tardes. Ya casi que nos saludamos, charlamos, almorzamos, tomamos cafecito, comimos algo rico. Mi nombre es Valeria Frato, soy de Fundación Convivir de Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y junto con Gonzalo López de Encare. Gonzalo vamos a hacer una propuesta de taller participativo. La idea es cerrar la tarde un poquito más activos en la medida en que se pueda, después del almuerzo y después de escuchar una mesa súper interesante en este rato de la tarde. Vendría bien un cafecito, pero no hay, así que le vamos a poner mucha onda a este rato, a esta hora de trabajo que nos queda. Sobre una propuesta que trajimos, que la compartimos y la elaboramos con otros compañeros de la RIOD que tal vez no están presentes hoy en el encuentro, pero que sí la pudimos discutir y que tiene que ver con pensar, la idea es armar un mapa imaginario, un mapa geográfico, un mapa geopolítico del cambio de rumbo de las políticas de drogas. Seguimos con esta línea de trabajo que se planteó desde hoy bien temprano y que es el eje transversal de este seminario. Y la idea es poder ir viendo desde cada uno de nuestros países y de nuestros territorios en particular, algo que fue saliendo también a lo largo del día en función de traer la voz de esos espacios en los que estamos trabajando en el día a día, codo a codo, de las personas usuarias o de las personas que están en situaciones de padecimientos o de sufrimiento por alguna cuestión social, poder ir pensando cómo estas políticas públicas y estas políticas de drogas van atravesando cada uno de nuestros espacios y de nuestros territorios en función de la particularidad de cada uno de ellos. Acá tenemos varios países, varias regiones y varios nodos y seguramente encontraremos puntos en común y lo interesante también es ir viendo cuáles son nuestras diferencias y enriquecernos a partir de ello. Lo que pudo funcionar en algunos, ver si nos resuena en otros. Bien, capaz que ya contamos cómo va a ser, operativamente cómo nos vamos a dividir. La idea se armaron cuatro bloques, ¿no? Sobre qué pensar. Estos son sobre políticas sobre seguridad y control, sobre el control migratorio, sobre la guerra contra el narcotráfico y sobre la retirada del Estado social. En esos cuatro bloques, allí ustedes se van a encontrar 3 o 4 preguntas orientadoras, ¿sí? Para la reflexión y para el intercambio. La idea es que en cada una de esas preguntas les vamos a entregar algunos post-its para que puedan hacer un hito de las ideas fuerza o de las ideas centrales que fueron discutidas y luego las vamos a colocar en el pizarrón y nosotros luego tomaremos nota, haremos una breve sistematización que la compartiremos en los próximos días. ¿Cómo nos vamos a organizar? La idea es que haya un pequeño trabajo en su grupo y luego un espacio de plenario donde poder compartir esas notas. Y la idea es tomar como referencia los nodos. Nodo sur, nodo centro, nodo andino y España. Si en el nodo sur son muchos, los podemos dividir en dos. Lo vamos a ver ahora, pero el resto está más o menos equilibrado en realidad. Bien, y nosotros hicimos una división, digamos, donde a cada uno de esos nodos se le entregará un módulo de preguntas, ¿sí? La idea es trabajar media hora en sus grupos y luego tener un espacio ahí de plenario, y con eso vamos a andar por ahí. Así que la invitación es dividirse por nodo y nosotros le entregaremos estas preguntas. No tuvo las conclusiones, pero bueno, son anotaciones más bien. A ver. El nodo sur, ahí pusimos que la retirada del Estado social se asocia en Argentina sobre todo a un retiro o reconfiguración del Estado que apunta ahora hacia una meritocracia, ¿sí? A lo que vos te va bien porque te lo mereciste, te va mal porque no fuiste un nabo y no supiste hacerlo bien. Luego, una debilitación de la red de apoyo. Creo que la colega uruguaya es lo que apuntó, ¿no? La debilitación de la red de apoyo. En Uruguay hay cierre de programas de cercanías durante el gobierno pasado, pero que en este no fueron, digamos, traídos de nuevo al espectro de lo social. Bueno, aquí la gente está distante de la atención
Estado ausente, Estado presente. O sea que hay un corrimiento también de la atención de la gente respecto a esta cuestión que pasa a ser quizás solo política. También una distinción también respecto de lo político, ¿no? A nivel de Uruguay creo que he notado eso, ¿no? La clase o la casta de lo político, como algo alejado de la gente. ¿Me queda acá? Y hay finalmente una culpabilización de la familia y la escuela. Y eso derivó en el tema de las pantallas, ¿verdad? El tema de cada vez más presente en los medios tecnológicos, también como algo distante de los problemas sociales o importantes. Y bueno, después nos divagamos hacia algo de la presencia de las iglesias, el tema de como un elemento nuevo, sobre todo en Uruguay, un país de tradición laica y que se ha reconfigurado, eso creo que los 25 años últimos, ¿no? Aparece este nuevo sector que no tenía el peso, digamos, histórico que empieza a tener hoy, y ni hablar en el tema de las terapias, ¿verdad? Tiene un peso importante a nivel terapéutico aquí las instituciones de corte religioso o espiritualistas, si caben. ¿Sí? ¿Lo hice bien? No. Escríbanlo y lo pegamos. ¿Algo más? ¿Quieren? ¿No? Gracias, Nodo Sur. ¿Quién sigue? Centro Andino, España. ¿Quién quiere? Dale. Pueden venir las dos si quieren. Bueno, Nodo Andino, a ver. Nosotros nos tocó el tema de la seguridad y control y fueron 3 preguntas. La primera sobre las políticas de seguridad. Obviamente coincidimos con lo que he hablado en el día de hoy, que a pesar de que y lo hacíamos entre Perú, Colombia y Venezuela, que en los planes se observa una tendencia muy humanista, muy integral, pero en la práctica es represivo 100% y provisionista bastante acentuado. ¿Okay? De manera atenta contra la seguridad ciudadana porque se centra en el crimen organizado. ¿Okay? Lo voy poniendo aquí. La segunda pregunta tenía que ver con los problemas sociales que se están respondiendo desde la lógica del control. Allí, por supuesto, un debate interesante, pero concluíamos que todo se centra en disminuir la delincuencia, esa es, diríamos, la lógica del control que se lleva, con un control de territorio y con la marginalidad urbana, con atentar contra la marginalidad urbana. ¿Y qué colectivos están más vigilados o criminalizados? Pues también coincidíamos que con los jóvenes, sobre todo los que son de sectores populares, con líderes sociales, que ahí el debate fue interesante, porque hablábamos que el líder social que de alguna manera alza la voz contra una propuesta diferente, pues entonces se pareciera que estuviera apoyando la problemática y entonces de alguna manera se convierte como en un gran desafío. Las comunidades rurales campesinas y las personas en situación de calle y personas usuarias de drogas. Bueno, y por supuesto que no íbamos a dejar de mencionar a los migrantes, sobre todo porque estaba Venezuela, ¿no? Que decía que también en los colectivos, por supuesto, hablamos de los migrantes, ¿ok? Y la situación en especial que ha vivido Venezuela dentro del nodo andino que está este país, pues era importante destacarlo, ¿ok? Gracias. Gracias. ¿Quiere agregar algo más, Nodo Andino? Cuando le toque
Nodo España, que tenían la pregunta sobre migrantes. Por ahí pueden agregar algo ustedes si consideran. Bueno, mis compañeros del Nodo Centro me apoyan si algo se queda por ahí. La pregunta que nos tocó a nosotros fue sobre la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué peso tiene la lógica punitiva en las políticas de drogas? Bueno, el consenso aquí fue que la parte del castigo, sobre todo esto del tema de drogas o la parte punitiva, se mantiene a lo largo de la historia y todos sabemos que los países invierten más en esto que en cualquier otro tema. Entonces, por ende, siempre va a tener un foco de peso sobre los presupuestos dentro de los países y los lineamientos de control. O sea, siempre se le va a dar prioridad y creo que eso se ha mencionado a lo largo de todo el día. O sea, la parte punitiva, cuando se hacen incautaciones, el dinero se recoge, pero no se invierte en lo que realmente se tiene que invertir, sino en cárceles, en tener a las personas dentro de las cárceles, pero no en lo que realmente se debe hacer. Entonces, segunda pregunta, ¿qué consecuencias tiene sobre comunidades o territorios? Bueno, el consenso aquí fue que como consecuencia de todo este control, se tiene un control sobre el poder económico, vamos de nuevo a la parte del manejo económico, el manejo de la economía a través del narcotráfico y se vulneran derechos y se priorizan castigos por encima de la salud y eso respondería parte de la tercera pregunta. ¿Qué cosas afecta toda esta lógica punitiva en las políticas de droga? Afecta todo el tejido social, el tejido social se fragmenta y de alguna manera se inyecta la desesperanza en los ciudadanos y pues vamos alimentando entonces otros problemas sociales, por ende pues no se invierte en salud, no se invierte en educación, no se invierte en educación y pues se afecta. De alguna manera todo esto tiene una cadena y al final pues se afecta todo lo que tiene que ver con el ciudadano común. No sé si alguien quiere decir algo más. Mis compañeras. Sí quiero hacer un comentario que me dejó pensando un poquito cuando Quetzali comentaba, es que si se llega a atacar directamente el narcotráfico, de alguna manera se afecta también la economía y por eso muchas veces los países no quieren tener un frente, un ataque directo contra las personas que distribuyen o venden sustancias. Entonces, pues es un tema bien delicado, ¿no? Entonces, o sea, es una realidad que vivimos los países. Gracias. ¿Y Nodo España? Muy bien, pues nos ha tocado un tema complejo, el control migratorio, y además un tema que sintetizando pues corremos el riesgo de caer a veces en prejuicios y en precisiones, con lo cual bueno, animo a mi grupo a que complemente y un poco a hacer la devolución sintética que hemos hecho. Antes de entrar en las preguntas, sí que hacíamos una previa, ¿no? Cuando hablamos de control migratorio, ¿a quién afecta? ¿No? Y afecta principalmente a las personas de nivel socioeconómico bajo, es decir, a las personas migrantes pobres, y aquí pues, incluíamos un poco la importancia de la mirada interseccional, ¿no? Todo lo que tiene perspectiva de género, pero también todos los niveles de desigualdades. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo afecta el control migratorio al acceso a derechos o servicios? Básicamente la respuesta era rotunda, ¿no? Sin papeles no existe. No hay acceso a servicios sociales, no hay acceso a salud, no hay acceso a trabajo, no hay acceso a vivienda y un largo etcétera que dificulta pues, todo el proceso de integración y adaptación a la nueva cultura. Sí que también añadíamos un pequeño matiz, sobre todo nosotros como Nodo España sí vemos un cierto respeto y un cierto acompañamiento a las personas menores de edad, pero esto desaparece y no existe ningún tipo de transición de la vida adolescente, juvenil a la vida adulta, ¿no? Con lo cual esto aquí también se acentúan y se agravan los problemas. La siguiente pregunta tenía relación con los discursos imperantes y aquí, bueno, pues como el discurso de alguna forma, pues añadíamos algunas de las frases más habituales, que nos quitan el trabajo, que delinquen, que no se quieren integrar, España cristiana y no musulmana, ¿no? Hablamos de más que una normalización, una renormalización de discursos racistas, discursos de odio y de impulso de la extrema derecha.
Y finalmente, respecto a los impactos, aquí pues, bueno, nos da también mucho miedo, ¿no?, caer en prejuicios o caer en ideas preconcebidas, y por eso hablamos más que impactos de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad de tener pues, diferentes tipos de consecuencias, como fueran los consumos de riesgos de los que hemos hablado, situaciones de calle o sobre todo básicamente ser personas que son explotadas, ¿no?, ya sea a nivel laboral, sexual o de diferente índole. Y bueno, básicamente lo concluíamos un poco con que el Estado o la sociedad pues, pone muchas trabas a estas personas para poderse integrar y que al final pues, esto acaba acentuando todos los procesos de marginación. Muchas gracias. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo respecto de alguna categoría que no estuvieron discutiendo en el grupo, pero sí coinciden en la mirada o en alguno de los puntos que expusieron los compañeros, compañeras? Ustedes trabajaron una categoría, un tema. Cada nodo trabajó otro tema que fue el que presentó. Si hay algo de lo que los otros nodos presentaron y ustedes quisieran agregar o encuentran puntos de contacto con lo que estuvieron discutiendo. La idea es que pensar que las 4 categorías o los 4 temas o las 4 dimensiones en realidad que estuvieron discutiendo por nodo no son compartimentos estancos ni está cada uno dentro de su cuadrante, de su estructura, sino cuáles son los puntos en contacto y qué relaciones les podemos encontrar a estos temas, ¿no? El tema de lo migratorio, del control y de las políticas punitivas, de las desigualdades que planteaban allí. Bueno, ¿a qué contactos van teniendo estos temas para poder empezar a pensar o a tirar de alguna manera de un hilo y empezar a pensar propuestas de trabajo, propuestas concretas y qué hacemos, como decía la mesa anterior, qué hacemos con esto que nos pasa? Porque los diagnósticos los tenemos más claros, en las discusiones encontramos situaciones similares y cómo podemos empezar a pensarnos desde esto para gestar alguna idea de cambio. ¿Qué les parece? Como organizaciones de la sociedad civil. ¿Se escucha ahí? No, que yo digo que increíble como el reflejo es todos hablando del mismo discurso, que aunque no nos tocara esa pregunta, cuando vimos la respuesta nos vimos reflejados. Entonces, indudablemente que sí hablábamos en el caso particular de nuestro nodo, en el caso particular de Venezuela, que tenemos tantos años hablando de incidencia en políticas públicas y nosotros siempre de alguna manera mostrando los grandes desafíos que se tienen dentro de lo que es realmente la incidencia, siempre la respuesta fue hay que crear redes, ¿ok? Y las redes que te den poder y las redes que te den voz, ¿no? Entonces, indudablemente que yo creo que por allí vienen las grandes soluciones, ¿no? La postura dentro de los grupos, dentro de la estructura colectiva, que estamos aquí y que esto es una representación interesante, y ver, por supuesto, los espacios donde esto nos daría la posibilidad de poder tener algún tipo de fuerza. Ahí va. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurre a partir de la discusión? Algo que me quedó sonando hace un rato de la exposición es el tema de cómo nosotros tenemos que abrirnos espacio ante los gobiernos para poder que nosotros seamos escuchados y seamos vistos dentro de este trabajo. Y creo que eso es lo más complejo. Escuchaba hace un rato compañero de FLAC que decía, es que tenemos que hacer lobby. Entonces me quedé pensando, entonces cada vez que viene un gobierno yo tengo que ir a ver allá que me vean la cara y
y que me tomen en cuenta. O sea, algo hay que hacer como organización social para que esto no pase. O sea, para que el gobierno cambie y nuevamente me tengan que ver o nuevamente me tengan que escuchar algo permanente como organización social. Oye, estamos aquí, cambia el gobierno, pero seguimos aquí. Porque entonces nosotros también estamos haciendo lo mismo. Si el gobierno cambia, cambiamos nosotros y al final el trabajo no se logra. Y creo que eso es importante. O sea, cómo nosotros como organización civil hacemos la fuerza para que se nos tome en cuenta, para que se nos escuche. Escuchaba hace un rato lo de la salud mental. Nosotros ahorita recientemente en Panamá, hace 5 años pudimos tener un esbozo y una ley de salud mental que generalmente también pasa lo mismo y no se aplica. Y ahorita recientemente estamos haciendo todo esto de las políticas de drogas nuevamente, que no se hacía hace un buen rato. Entonces, pero se hace todo eso y a los que trabajamos con el problema no se nos toma en cuenta. Digo, es una realidad. Entonces yo me preguntaba, diríamos, que tú decías, bueno, que los 4 ejes no están separados. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el centro? ¿Cuál es la causa de fondo de todas esas problemáticas en el fondo que están sucediendo en nuestras sociedades? Sé qué es lo que está impactando. Entonces, ahí yo creo que hay un meollo, unas causas de fondo. Tú dijiste la desigualdad, pero la desigualdad de alguna manera tiene también su fondo, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Quiénes están detrás de todo eso? Porque no es fácil decir allá Panamá, diríamos, ¿qué hago con mi gobierno? Digo, ¿qué hago con el CAS? Pero el CAS es también instrumento del trumposo, ¿sí? y de otro. Sí, como organizaciones yo creo que hemos avanzado mucho y conocemos, entre comillas, mucho sobre incidencia política. Pero ya hemos visto que en la práctica nos pasa eso, ¿no? Cada gobierno que llega es un gobierno que hay que empezar de cero, ¿cierto? Entonces, también hoy día alguien mencionaba sobre la incidencia pública. O sea, ¿qué estamos haciendo con la gente? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque es un reto muy grande, ¿no? Y ahí nos tendríamos que regresar al tema de la parte educativa, ¿no? De cómo empezamos con los chicos desde muy pequeños a educarlos frente a tener una actitud determinada frente a esta problemática, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que empezar a plantearnos, empezar a trabajar con la incidencia pública, ¿no? Yo creo que por ahí podría estar la respuesta, dado que en lo político es tan efímero. Saben que en el Perú tenemos todos los últimos presidentes presos y me da vergüenza, pero a la vez me da risa porque no lo puedo entender, ¿no? Los tenemos presos o tenemos cambio de presidente cada año y medio, ¿no? Porque ahorita, al de ahora, lo quieren vacar también, ¿no? Y estamos frente a una propuesta de elección frente a 2 terrores, ¿no? Entonces, estamos como muy venidos a menos, no sabemos lo que va a pasar en el Perú, pero bueno, yo sí creo mucho en la incidencia pública, ¿no? En educar a la gente. Acá. La pregunta de Fabián de hoy a mí me resultó muy movilizadora, ¿no? En esta cosa de diagnósticos tan negativos, ¿por qué seguimos acá, no? Y la sensación en esto que decía David, con quiénes son los que de alguna manera mueven los hilos de esta madeja de situaciones de inequidades de poder, de recursos, de tanta violencia, ¿no? Uno se siente otra que David y Goliat, ¿no? Te sentís mucho más chiquito que David todavía, enfrentando a Goliat. Entonces, creo que por ahí algo de lo que decía Evelyn de las redes, pero por otro lado también creo que la única chance, a lo mejor esto es muy ingenuo, ¿no? Pero me parece que viene por el lado de la contracultura, de ir como ganando conciencias, ganando en conciencia de los derechos que todas y todos tenemos,
en conciencia de alguna manera de todo esto, de lo injusto, de las inequidades, de intentar romper con lo que es la fragmentación, el estigma, las discriminaciones, la violencia entre comunidades y entre pares, no sé, me parece que, y apostando mucho también a la autonomía de las comunidades, sin ninguna duda, de las personas, de los colectivos, de las comunidades, fomento de la autonomía, como poder, no sé, es muy ingenuo, es muy de largo plazo, es muy difícil, es complejo, pero no sé, es lo único que a veces se me ocurre, va por ese lado. Un poco pensando en algo de una pregunta de por allá de cuál es el fondo, algo que veía un poco en común entre todos los países es que, y lo que estamos viviendo frente a políticas de drogas en relación al uso de drogas, es que en el auge de esas políticas punitivas que son frente a reducción de oferta, es donde los temas de reducción de la demanda o pierden atención o cuando tienen atención pública es una atención muy negativa. En ciertos momentos era menos difícil avanzar en políticas integrales o respetuosas de derechos humanos y pasaban debajo del radar porque no tenían una visibilidad política y a nadie le importaban. Más o menos si me hago entender como para dónde va la lógica. Pero a medida que las políticas de control de la oferta y punitivas ganan una notoriedad muy grande, ganan una notoriedad negativa, estas otras políticas, como que parece una apología de, parece una promoción de, tienen una atención negativa. Esto, creo que a lo que voy es, lo que tiene esto en común es porque se están usando como pantallas para esconder otros intereses sobre la región. No es coincidencia el tema de cómo el narcoterrorismo está siendo usado en el Caribe para ejecuciones extrajudiciales, cómo la lucha contra las drogas está siendo usada en varios países de la región para un mayor intervencionismo por parte de Estados Unidos. Creo que es importante que no olvidemos que en este año nos volvieron a decir América Latina, patio trasero de Estados Unidos, en nombre de la lucha contra las drogas. Todo este mapa no está desconectado de esa lógica. Entonces, mientras pensemos que solamente es que estamos aquí defendiendo ciertos modelos, claro, estamos aquí defendiendo ciertos modelos, pero los ataques que vendrán sobre esos modelos tienen que ver con esa lógica más amplia. Sí, cortito para ir cerrando. Yo, más que dividirlo en cuatro, pensaría, y los que vieron psicología social, el espiral invertido. Me parece que hay muchos temas en común que toca. No lo dividiría en una problemática de Centroamérica, Sudamérica. Me parece que el mundo está en una pelea y una batalla cultural, donde nos dividimos ideológicamente de izquierda y derecha y lamentablemente caemos en la trampa de avalar matanzas en nombre de la democracia y la libertad. Nada más. Sí, no, algo muy básico. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con lo que se plantea. La idea me parece a mí tiene que ver con cómo construimos una sociedad civil fuerte. Sería como el planteo más general. Me parece que hay dos cosas. Primero, que esto en otro momento también lo planteamos, hay que salir de una mirada más ingenua o más asistencialista, porque una mirada asistencialista está parada en despolitizar los acontecimientos que uno tiene a los que uno se enfrenta. Entonces, para poder entender qué une a cada cosa, creo que cada región tiene que poder tener un análisis político también, porque hoy el contexto, justamente el seminario, el contexto político está definiendo claramente cómo va a ser el escenario donde vamos a actuar. Entonces, no es lo mismo una organización de la sociedad civil funcionando en un modelo de Estado de tipo social o con componentes sociales que en un modelo de Estado neoliberal centrado en el control, en la violencia y en garantizar ganancias extraordinarias. Digamos, más allá que a uno le puede gustar uno u otro, son escenarios distintos, entonces tenemos que tener una lectura y saber, porque la lectura política también tiene que saber en qué momentos uno puede dialogar, negociar o hacer esta famosa cuestión de la incidencia y en qué momentos tiene que replegarse y fortalecerse y construir hacia adentro.
Parece que son como momentos de lectura y de mirada, porque si como sociedad civil no tenemos esa herramienta de lectura de la realidad, y bueno, vamos a correr de atrás de los acontecimientos y vamos a decir, qué bárbaro, qué mal que está el mundo y cómo nos maltrata a nosotros que somos buenos y queremos hacer el bien. Creo que tenemos que salir de ahí y dar esa vuelta de tuerca, ¿no? Nada más. Nada. Bien, ¿algo más? Vamos ya cerrando. A mí me resonaba, hace unas semanas escuché en una entrevista una imagen, traducían una imagen concreta a una situación simbólica que tal vez tenía que ver con una realidad de mi país, pero que creo que tal vez me resonó nuevamente al escucharlos a ustedes hoy, y traían la imagen de un terremoto, ¿no? Quienes son de no centro, entiendo que lo viven, lo han vivido, lo conocen mucho más de cerca también. Sí. Bien. Bien, cuando escuchamos o vemos imágenes de un terremoto, ¿qué es lo que aparece? Primeramente, la destrucción, escombros, el derrumbe, cómo está esto de lo que sucede visualmente y cercanamente, ¿no? Sin embargo, lo que produce, o lo que explicaba esta idea de terremoto, es lo que sucede por debajo y que no se ve, y que en realidad no tiene una función de destrucción lo que sucede por debajo, sino que es una nueva construcción o una reestructuración en todo caso. Escuchándolos, ¿perdón? Un acomodo, exacto. Y me parece que por ahí puede ser alguna pista que podamos pensar desde dónde nos paramos en cierta destrucción o cierto derrumbe o cierto desacomodo, desde lo visual, desde lo que se ve, desde lo que tenemos más tangible. Si desde analizar una reestructuración en función de esto que plantea Isabel, desde vienen por todo y desde abajo se están gestando cosas que realmente van a arrasar muchísimo más, o nos seguimos parando desde la perspectiva de somos sociedad civil, tenemos para reconstruir a partir de eso que está todavía mucho, porque somos parte también de ese territorio, de ese espacio y de esas placas originales, y generamos movimiento y transformación. Dependerá también un poco de todos desde dónde nos paramos. Me parece que poner una mirada optimista y positiva, y que hay mucho recurso todavía para poder seguir pensando. Seguramente mañana y el jueves lo sigamos profundizando y complejizando. Bueno, dependerá de todos nosotros. Pero es que estás diciendo algo que me llama muchísimo la atención, y eso me está resonando desde esta mañana que empecé a escuchar desde una posición diferente, quizás a otros momentos, porque la pregunta y la reflexión es, ¿cuántos años, o sea, cuánto es el tiempo de los gobiernos en nuestros países? ¿4 años, 5 años, tal vez en otros 6? ¿Cuánto tiempo tiene la Riot? Trasciende. ¿Cuánto tiempo tiene la Riot? 28. ¿Cuánto tiempo tiene cada una de las organizaciones que representan acá, que se han mantenido, que trascienden? Y yo sí creo, porque soy una optimista pero a rabiar y una romántica empedernida, que sí podemos hacerlo siempre y cuando estemos realmente fundamentados en nuestra red, en lo que hacemos, crear buenas prácticas. Yo digo que es primeramente lo que nosotros nos va a dar la fuerza. No esperar que si un gobierno yo me planteo, le hago un lobby, me hace caso o no me hace caso. Tiene que ser desde la práctica, desde las buenas prácticas que tengo. Voy a las comunidades, hago ese trabajo de allí de base, empieza a transformarse una sociedad, y solamente desde allí. No puedo empezar desde lo grande al principio, tengo que empezar desde lo pequeño para que empiece a crecer ese tsunami, ¿sí? Para generar cambio. Es mi visión. Cerramos hoy, no cerramos así como así, cerramos con una foto que nos piden las chicas, así que gracias por la participación del taller. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir a las 9 como hoy. Bien, igual hacemos ¿dónde la foto, Marilei?
Aquí nomás. Gracias.